Compañeras y compañeros, voy a compartirles algunas reflexiones para tener en cuenta en el diseño de los proyectos PIC. Posiblemente estas reflexiones les sirvan para darle una mirada, una revisión a los proyectos que están planteando, determinar si hay que hacer algún ajuste o simplemente para saber que van por muy buen camino. Cuando se define un proyecto es porque se quiere hacer algo, lograr algo o, por qué no, se quiere investigar algo para dar solución a una situación. Ese es el primer punto y del cual partimos de esta premisa. Entonces, en esa medida, los invito a que la primera pregunta que se realicen es ¿qué van a hacer con el proyecto? Y esta pregunta se la planteen a cada uno de los proyectos que están definiendo con los profes y los estudiantes. Segundo, es muy importante tener en cuenta que los proyectos PIC se diferencian de los proyectos de aula. ¿Por qué se diferencian? Porque los proyectos PIC parten de un contexto, de una situación real. Probablemente quieren resolver o dar solución a alguna situación real y en esa medida lo que se espera obtener del proyecto puede ser aplicable, utilizable en un contexto real o su producto se espera que se use o se valide en un contexto real. Los proyectos de aula muchas veces simplemente nos invitan a construir cosas hipotéticas, maquetas, trabajos predefinidos. Entonces, los proyectos PIC se diferencian en la medida en que no tienen necesariamente un camino predefinido para su solución, con tareas o maquetas predefinidas, sino que los productos esperados se irán construyendo de acuerdo con las preguntas y respuestas que van surgiendo del conocimiento propuesto. Entonces, la segunda pregunta que les invito a plantearse es ¿cuál es el contexto real del proyecto? ¿Qué van a solucionar o a aportar? Por ejemplo, el proyecto que están planteando en grado séptimo, que solo conozco el título, La aventura de aprender jugando, da la impresión de entrada de haber sido planteado simplemente por los profesores y pareciera que el contexto es imaginario. Entonces, para que lo revisen, por favor. Tercero, la propuesta del ambiente PIC pretende que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico, construyan saberes esenciales y todo esto lo puedan aplicar. Para ello, usa como herramienta esencial las preguntas. Es decir, los proyectos pretenden generar en los estudiantes el llamado desequilibrio cognitivo. Y este desequilibrio cognitivo pretende generar en ellos motivación y movilizar en ellos la necesidad a buscar la respuesta a esas preguntas, indagando, consultando, debatiendo, leyendo, en fin. La idea es que los estudiantes se motiven tanto con el proyecto que deseen realmente trabajar en él, que dediquen el tiempo de las clases para construir, pedir explicaciones, para llenar de preguntas a los profes y a los compañeros, y más aún, que lleguen a la casa y usen el tiempo libre para seguir hablando del proyecto y trabajando en la solución que están buscando. Para lograr esto es fundamental haber tenido en cuenta en la definición del proyecto los intereses de los estudiantes. Entonces, otra pregunta que pueden hacerse es, ¿creen que el proyecto realmente motiva a los estudiantes? Finalmente, les recuerdo que este año se cambió el orden de los elementos al momento de diseñar el proyecto, iniciando con la identificación de los saberes esenciales para cada grado. A partir de esta identificación se proponían los temas que abarcaban o permitían trabajar esos saberes.
y se generaron actividades de sensibilización para recoger los intereses de los estudiantes. Ya con los intereses de los estudiantes, que son los temas, y con los intereses de los estudiantes, que son las preguntas, problemas, temas que hayan surgido de las actividades de sensibilización, se define el proyecto. Creo que esto todos lo tenemos muy claro. Una vez definido el proyecto, sin perder de vista los saberes esenciales de las áreas definidos antes, se continúa con la construcción de la matriz del proyecto, diseñando la meta del proyecto y las metas de eje, los productos y subproductos por eje. Estos subproductos pueden responder a lo que se espera lograr cada periodo académico. Si no es así, ustedes además podrían visionar cuáles serán esos momentos o hitos importantes y fundamentales que se tendrán por periodo. Esto les ayuda a identificar espacios de socialización o momentos de pare para ver cómo va el proyecto, generar espacios de valoración de avances de los estudiantes y les permite también ir identificando cómo va el proyecto periodo a periodo para determinar si tienen que introducir actividades o continuar el camino. Si está claro en el proyecto de dónde surgió el problema, reto, necesidad o situación y para dónde van, la meta, el producto, la solución, si tienen claro los saberes esenciales de las áreas, productos y subproductos, acciones y actividades, les será muy fácil graficarlo. Por ejemplo, ponerlo en un mapa o gráfico mental y que los profes de cada área se vean en el proyecto e identifiquen qué y cómo deben trabajar desde su área para aportar al proyecto, logrando que los estudiantes desarrollen los saberes esenciales que queremos. En esa medida, los invito a preguntarse, ¿sabemos de dónde surgió el proyecto y para dónde va? ¿Qué se espera lograr con el proyecto? ¿Cuál es el alcance? ¿Ese alcance es posible en este año académico? Y además, pregúntense o pregúntenle a los docentes. Todas las áreas saben cómo trabajar los saberes esenciales del proyecto. Todas las áreas se ven y se identifican dentro del proyecto. Considero que estas reflexiones, como les dije al inicio, les pueden ayudar para continuar trabajando en el diseño de PIC.